tal? Buenas tardes a todos. Estamos algunos todavía con las secuelas de la excursión de ayer de Marcos y Corderos, pero aquí estamos. Veo caras conocidas, veo caras nuevas que no son tan nuevas y es un placer verles a todos aquí. Algunos se estarán preguntando de qué va a hablar este hombre con el salmo que hemos leído. Cuando leímos los primeros 9 versículos y veía las caras, decía, uff. ¿Cómo afrontamos una crisis? Esa es la primera pregunta que tengo que hacerles en esta tarde. ¿Cómo afrontas una crisis? Les voy a mostrar una foto. ¿Quién es este señor? ¿Por qué les pongo la foto de este señor? Este señor se llama Rudyard Kipling. Es un escritor británico, poeta, novelista. Es conocido sobre todo por sus poemas, pero quizás es más conocido por el público en general por escribir un libro que se llama El libro de la selva. Eso ya le suena más, ¿verdad? Basado en ese libro está inspirada la famosa película de Disney que todos, casi todos hemos visto, ya sea la versión clásica o la moderna. Pero es conocido más como poeta. De hecho, es premio Nobel de literatura y renunció varias veces a muchos honores, a ser nombrado ser del reino del Imperio Británico y a la Orden del Mérito del Imperio Británico. Fue una persona muy peculiar. Escribió un poema que se titula If, en inglés, sí. Me gustaría leerles los primeros 4 versos de ese poema. Si puedes mantener la cabeza en su sitio cuando todos a tu alrededor la pierden y te culpan a ti. Si puedes seguir creyendo en ti mismo cuando todos dudan de ti, pero también toleras que tengas dudas. Si puedes esperar y no cansarte de la espera. O si, siendo engañado, no respondes con engaños. O si, siendo odiado, no incurres en el odio. Y aún así, no te la das de bueno ni de sabio. Este es el principio de un poema muy largo, con muchas estrofas, pero quería leerles esta primera estrofa porque me sirve de introducción para hablarles de este Salmo 55. Kipling decía que la principal virtud de una persona, de un ser humano, era no perder la cabeza cuando todos los demás lo hacen. En el fondo a todos nos encantaría, nos gustaría tener esa virtud, ¿verdad? Si al menos pudiera ir por la vida con calma y serenidad a través de las crisis que me encuentro, si al menos pudiera dormir con tranquilidad cada noche como un niño, sin preocuparme de las cosas que acechan a mi vida. Todo es un gran sí en esta vida, como decía Kipling en este poema. Pero la mayoría de nosotros, si somos sinceros, no somos siempre así. No somos la mayoría de las veces así. Por eso, los puestos directivos de las empresas cobran tanto dinero y hay tan poca gente que coja ese cargo. Encontrar personas que sepan o quieran soportar ese nivel de ansiedad, ese nivel de estrés, es muy difícil. Por eso el liderazgo en la iglesia es tan complicado y no todo el mundo quiere asumir ese puesto porque hay muchas cosas que soportar, muchas ansiedades, muchas crisis. Porque la ansiedad es algo natural en el ser humano. Y es cierto que hay personas que tienen más tolerancia, que lo saben llevar mejor que otras, pero todo ser humano tiene un límite de tolerancia en cuanto a la ansiedad. Nadie, por muy fuerte de espíritu que sea, por muy inteligente que sea, por muy preparado que se crea, es inmune a una crisis de ansiedad. Es inmune a una crisis. Si cualquiera de nosotros entra en una situación de estrés lo suficientemente grande, seguramente nos desplomaremos, nos quebraremos. Y eso vale tanto para el cristiano como para el que no lo es. Por eso es importante salmos como los que hemos leído en esta tarde, el Salmo 55. ¿Se acuerdan que suelo predicar sobre salmos y les he dicho la diferencia entre salmos, cantos diurnos y cantos nocturnos? Los cantos diurnos son salmos que hablan de alegría, de bendiciones, que le dan gloria a Dios por las cosas buenas que pasan en nuestra vida. Pero también hay cantos nocturnos, hay cantos que hablan de las crisis, hay cantos que hablan de las cosas malas que nos pasan, porque es necesario que el salmista nos hable de las cosas que nos pasan en la vida, que no todo es bueno. Y es importante ver ejemplos bíblicos de cómo el salmista, de cómo escritores inspirados por Dios se enfrentan a estas cosas. Hay ciertos tipos y personas súper espirituales que se niegan a creer que esto pueda ser posible. Dicen, ¿acaso no reprendió Jesús a sus discípulos por preocuparse? ¿No les exhortó por ejemplo, con el ejemplo de las aves del cielo y los lirios del campo, acerca de su ansiedad sin motivo? Este es un claro ejemplo de cómo usar un texto como pretexto para defender un argumento. Porque no es así como se hace hermenéutica, no es así como se interpreta la palabra de Dios, porque debemos entender los textos
a la luz de todo el consejo de Dios. Y todo el consejo de Dios es toda la Escritura. Por eso hay salmos como este, que son difíciles de leer, que a lo mejor nos los saltamos cuando leemos la Biblia porque decimos, esto es muy triste, esto es muy penoso, ¿no? Pero es importante leer estos salmos porque nos ayudan a afrontar esas crisis en la vida. Porque si lo pensamos, el mero hecho de que en ese pasaje, en ese caso, Jesús le preguntase a sus discípulos, ¿por qué os afanáis? Es una clara evidencia de que Jesús sabía que el ser humano sufre ansiedad a veces. Puede parecer incongruente que un cristiano se preocupe. Las palabras de Jesús a sus discípulos solo pueden demostrar, en cierto modo, que los cristianos a veces no conocemos o no utilizamos los recursos que tenemos, como nuestra fe, o no sabemos usarla. Pero sí que nos pasan estas cosas. No hay nada en el cristiano que le inmunice de la ansiedad. Si lo hubiera, Jesús no se habría molestado ni siquiera en hablar de ello. Y la verdad es que los cristianos luchamos con las preocupaciones como todo el mundo. Solo hay que mirar las historias de los personajes de la Biblia o la vida de grandes hombres de la fe que tuvieron crisis y supieron afrontarlas o no, o fueron vencidos. La diferencia que implica la fe no es que nos haga impermeables al estrés, sino que nos da un recurso adicional, un bonus, un recurso extra que el resto de personas no tienen, que las personas que no conocen a Jesús, que las personas que no tienen a Jesús en su vida, no tienen. Y es de lo que les vengo a hablar en esta tarde. Se trata de un recurso que en esos momentos puede establecer la diferencia entre perder la cabeza o no hacerlo, como decía Kipling, y es la oración. Porque este Salmo 55, que es tan triste y que nos suena tan penoso, no es más que una oración desesperada de un creyente en Dios que le está clamando a su Dios para que le ayude en un momento de dificultad. En este Salmo 55 está escrito por el rey David. Todos conocen al rey David, un hombre fuerte, un hombre poderoso, un hombre que decía la Biblia que tenía un corazón acorde a Dios, alguien inspirado por Dios, lo que lo hace infinitamente que tenga mucha más autoridad que el señor Kipling, del que hablaba antes. Por eso tenemos un ejemplo perfecto en este poema, en este Salmo 55, para ver este recurso en situaciones de crisis. Si nos fijamos, se ve claro en varias de las cosas que escribe David, que fueron escritas en tiempos de gran inseguridad personal. Habla repetidamente de enemigos que plantean hacerle daño. Hace referencia a una traición de alguien muy cercano, alguien de su más íntima confianza, al que consideraba su amigo, pero que aparentemente era el cabecilla de una conspiración contra él. Y es difícil saber exactamente, concretamente, a qué momento de la historia de David se refiere, ya que David, en toda su historia, tuvo varios momentos así. Tuvo varios momentos en los que personas amenazaron su vida, su reinado. Quizás al principio del libro de Samuel vemos cómo tiene que huir del rey Saúl, porque lo veía como una amenaza a su reinado. Samuel, el sacerdote, le había dicho que iba a ser el sucesor, y no le gustaba a Saúl, Saúl no quería. Y ciertamente fueron tiempos de ansiedad y de peligro real para su vida. Saúl intentó matarle. Pero si nos fijamos, en los versículos 9 y 11, hace mención 2 veces de la palabra ciudad. Y nos hace pensar que no fue en esa época del rey Saúl. Si se trataba de Jerusalén, esa ciudad de la que habla, que seguramente es eso, se trataba de la época posterior a la subida al trono. Y quizás seguramente se trate de la ocasión en la que su hijo Absalón intentó conspiró contra él. Fuera cual fuera la situación, está claro que David estaba metido en un lío enorme, en una crisis vital enorme que le estaba causando una crisis de ansiedad. Es raro, ¿verdad?, que alguien se suba a un púlpito a hablar de ansiedad, pero me temo que en la sociedad en la que vivimos va a ser un tema cada vez más recurrente. Y creo que es importante que como cristianos afrontemos este tema y lo afrontemos de forma bíblica. Afrontemos este problema desde la Biblia, porque es en lo único en lo que realmente podemos aportar algo verdaderamente único y extra, que es la ayuda de Dios por medio de la oración. Vamos a ver cómo David resuelve este momento de ansiedad, esta crisis vital que está viviendo. Puede que para nosotros sea alentador ver que hasta qué punto llegaba el estado de inseguridad de alguien como David. Porque al fin y al cabo, David era un héroe, era un hombre fuerte, no era un cobarde. Mató a Goliat, a un gigante. Incluso ese hombre tan poderoso, el hombre que escribió Jehová es mi pastor, nada me faltará, estaba muy cerca de Dios.
incluso ese hombre tan valiente y espiritual podía pasar por esto. Y está claro que ningún cristiano puede sentirse culpable, y esto es importante que lo escuchemos, ningún cristiano puede sentirse culpable cuando pase por una experiencia similar. La fe no inmuniza a David contra la preocupación, contra la ansiedad, y la ansiedad estaba presente en su vida, como también puede estar presente en la nuestra. Vamos a hablar del Salmo 55, vamos a empezar ya a desgranar estos versículos. No vamos a darlos todos, pero algunas pinceladas. Empezamos con el recurso de la oración, que serían los versículos 1 y 2. Vamos a leerlos de nuevo. Escucha, oh Dios, mi oración, no pases por alto mi súplica. Óyeme y respóndeme, porque mis angustias me perturban. La oración es el recurso que tiene el creyente, el cristiano, y que lo diferencia del que no lo es. No estoy diciendo, por supuesto, que cuando nos preocupa algo, basta con decir unas palabras, unas cuantas frases y amén al final, como una fórmula mágica, como un rito mágico, para que la preocupación se vaya inmediatamente. No es así en el caso de David, y tampoco podemos pretender que sea así en el nuestro. Eso sería una teología barata, simple, y que no tiene en cuenta la identidad humana, la realidad humana. Lo que quiero decir cuando digo que la oración es un recurso para estos momentos de crisis es que proporciona un lugar real y seguro en el que nos podemos desahogar, en el que podemos desahogarnos y adaptarnos a esa ansiedad. Y eso es lo que vemos claramente que hace David en este Salmo 55. Cuando lees este Salmo se ve que contiene varios elementos que parecen haberse reunido de forma fortuita, ¿verdad? De forma desordenada. Hay secciones que hablan de temor, de terror, como los versículos 4 y 5. Otros hablan de hostilidad, que siente David hacia sus enemigos, busca venganza, como los versículos 9 y 11. Otras del dolor que siente David por la traición de ese amigo que creía su aliado, en los versículos 12 y 14. Y más tarde en los versículos 20 y 21 también vuelve a este tema. Y todo parece mezclado, ¿verdad? Y mezclado con todos estos sentimientos negativos, hay secciones que hablan de su gran confianza en Dios. Lo interesante de este salmo es que todo parece mezclado de forma desordenada. David parece saltar de uno a otro, sin orden. A veces interrumpe una frase para cambiar de tema, dejando al lector a medias. Esto es lo que es verdaderamente especial de este salmo. ¿Por qué les digo esto? Porque no tiene un orden lógico y claro, como otros salmos. No tiene una estructura lógica. El pánico, la tristeza, la ira y la fe en Dios, parece que luchan unos contra otros en su cabeza, en su mente y en su corazón. Parece que David rebota como una pelota de acero en un pinball. Para los que no saben lo que es un pinball, es una máquina que estaba en un sitio que se llamaba Recreativos. La gente de mi generación íbamos ahí a divertirnos. Pensaba que iba a haber más gente más joven, pero creo que todos sabemos lo que es. Pues así parece que es la mente de David, como una pelota de pinball que rebota en todas esas cosas de acero, en esa máquina de pinball que es su vida en ese momento. Varios eruditos, varios gente estudiosa de la Biblia piensan, sobre todo del Antiguo Testamento, piensan que este salmo ha sido trastocado, que este salmo ha sido fragmentado, que ha sido editado, porque no tiene lógica que tenga esta estructura, que salte de un sitio para otro. Sobre todo los críticos del siglo XIX piensan que este salmo ha sido tocado y que no nos ha llegado exactamente como es. En esos momentos me alegro de no ser tan erudito como ellos y no ser un erudito porque me encanta, me gusta pensar que los vaivenes irregulares de este texto representan precisamente la clase de espíritu, la clase de choque de emociones contradictorias que son típicas en cualquier ser humano y también en alguien como David. Por supuesto que el Salmo está desordenado, por supuesto que el Salmo carece de una coherencia lógica, pero es que en ese momento de su vida, David carecía de ella. Su vida carecía de ella. Su más íntimo amigo le estaba traicionando, estaba conspirando contra su vida. Le amenazaban de muerte. ¿Cómo afrontas eso? ¿Cómo afrontas esa crisis? Si te persigue un enemigo, bueno, lo puedes ver venir, lo puedes combatir, pero tu más íntimo amigo, seguramente tu hijo, te está intentando matar, te está intentando arrebatar tu reino. Claro que su corazón, su mente estaban desordenados y las cosas que salían de su boca no tenían coherencia y estaba clamando de forma desesperada a su Dios porque no entendía lo que estaba pasando en su vida. Este salmo no se escribió desde la calma y desde la tranquilidad de un poeta al uso, como Kipling. Este poema fue escrito en medio de una crisis, en medio de los truenos y los relámpagos más fuertes que había escuchado David en toda su vida. No es un hombre que reflexiona sobre problemas pasados, sino problemas que están pasando en ese mismo instante. Y eso es lo que hace este salmo tan especial, y repito, tan especial para nosotros cuando estemos pasando por una crisis. Porque
tal como nosotros, David se está expresando, tal como nosotros lo haríamos en un momento de crisis, sin orden, sin coherencia, clamando al Señor, sin entender qué está pasando en nuestra vida. No solo nos dice que y esto es lo que lo hace tan especial porque habla de la oración, no solo nos dice que la oración puede diferenciarnos del resto cuando pasamos problemas, sino que nos muestra cómo la oración diferenció a un hombre como David del resto de hombres, de los demás que estaban pasando por dificultades reales. Es un modelo para nosotros de cómo funciona la oración en la vida real. Todos estos elementos desordenados son la clave para entender el Salmo y a David y a su corazón en este momento a la hora de escribirlo. Aquí tenemos a un hombre luchando con un montón de sentimientos que lo invaden uno tras otro y tiene que ponerlos en orden y no sabe. ¿Y sabes qué pasa? Que está clamando a un Dios que le entiende, que está clamando a un Dios que lo conoce, que conoce su corazón y su mente, incluso mejor que él mismo. Tú y yo a lo mejor no lo vamos a entender del todo a David, pero Dios sí lo estaba entendiendo y lo estaba escuchando y lo iba a responder. Vamos a seleccionar varios elementos que revolotean a su alrededor cuando escribe este salmo. Por ejemplo, vamos a hablar del primero, que es el temor y la hostilidad. Los sentimientos de temor, que son los versículos, vamos a volver a leerlos, Dori, lo siento por volverte tan loca, del 1 al 5. Vamos a leer esos 5 versículos de nuevo. Escucha, oh Dios, mi oración, no pases por alto mi súplica. Óyeme y respóndeme, porque mis angustias me perturban. Me aterran las amenazas del enemigo y la opresión de los impíos, pues me causan sufrimiento y en su enojo me insultan. Se me estremece el corazón, fíjense cómo habla, se me estremece el corazón dentro del pecho y me invade un pánico mortal. Temblando estoy de miedo, sobrecogido estoy de terror. Está claro que no es un simple ataque de nervios, se trata claramente de una crisis de ansiedad. Es un cuadro clínico de ansiedad. Si le preguntas a un psicólogo o a un psiquiatra, te dirá que claramente son todos los síntomas de un cuadro de ansiedad. Para empezar está la confusión mental. No sabe ni lo que le pasa, ni casi puede expresarlo con palabras, como dije antes. Me gusta la traducción al lenguaje actual, cuando traduce de una forma interesante este primer versículo. Dice, atiéndeme, respóndeme, en exclamaciones. Estoy angustiado y no encuentro paz. ¿Quién de nosotros alguna vez nos ha sentido así? Otras características es el recelo, la falta de confianza que tiene en todo lo que le rodea. Lo vemos en el versículo 3. El conocimiento de la conspiración le mete en una especie de paranoia. Cree que todos son sus enemigos, cree que todo el mundo está en su contra, se cree una víctima de una enorme conspiración. También nos sentimos así a veces cuando las cosas no nos salen bien, cuando la gente nos falla, cuando la gente nos defrauda, cuando la gente nos decepciona. Parece que todo el mundo es malo y todo el mundo está en nuestra contra. Así también se sentía el rey David escribiendo este salmo. Estaba rodeado de enemigos y todos querían destruirle. Y después vino la tortura emocional, en los versículos 4 y 5, cuando David apila una tras otra palabras como angustiado, terrores de muerte, temor, temblor, palabras fuertes. Literalmente lo que dice en el versículo 4 en el hebreo original es, mi corazón se retuerce en mis entrañas. Mi corazón se retuerce en mis entrañas. Así de gráfico era lo que estaba escribiendo ese hombre. Era una oración a Dios. Y no le importaba derramar, abrir todo su corazón delante de su Dios porque era lo que estaba pasando, era lo que necesitaba decir. Por tanto, no sorprende que piense en escapar, como vemos en los versículos del 6 al 8. Podemos leer si quieren. Como quisiera tener las alas de una paloma y volar hasta encontrar reposo. Me iría muy lejos de aquí, me quedaría a vivir en el desierto. Presuroso volaría a mi refugio para librarme del viento borrascoso y de la tempestad. En realidad esto es muy normal, es más normal de lo que parece. Seguro que todos lo hemos experimentado alguna vez en una situación similar, el deseo de escapar. Cuando las cosas no van mal, cuando estamos en medio de una crisis, lo primero que siente el ser humano es deseo de escapar, de correr, de salir. No obstante, ese deseo de escapar es lo que representa lo más peligroso de la ansiedad. No podemos escapar de ella, tenemos que enfrentarnos a ella. Esas vacaciones, estamos ahora en tiempo de verano, las vacaciones que nos tomamos para descansar del estrés, no se equivoquen, no me tomen a mal, son necesarias, por favor. Que todos los que puedan se toman unas vacaciones y las disfruten y se diviertan y se desahoguen también y puedan disfrutar de ese tiempo de vacaciones.
no es malo, pero cuando volvemos de esas vacaciones, nos debemos enfrentar a la vida real de nuevo. Y ahí estará esperándonos la ansiedad que teníamos. No hemos escapado totalmente del problema, solamente nos hemos tomado un descanso de ella. Ese es el problema. Lo malo es que cuando queremos huir, como David, huir constantemente del problema, cuando queremos estar siempre de vacaciones para no enfrentarnos a eso que nos tortura, nunca nos vamos a enfrentar al verdadero problema. Es algo muy tentador, pero contraproducente. Porque no se puede huir de los sentimientos, no se puede huir de lo que tú eres. Tienes que enfrentar tu realidad, intentar superarlo. Y el cristiano tiene que apoyarse en Dios para ello. Después de enumerar una serie de soluciones imaginarias, David se da cuenta de que no es un ave, de que no es una paloma, de que no tiene alas, que no puede escapar, no puede salir volando, y ya está. Solo puede enfrentar el problema, no puede escaparse de él. Esta es la primera razón por la que se ve obligado a acudir a la oración, a ese recurso del que le vengo a hablar en esta tarde. La oración es el único recurso que encuentra David para enfrentar esa realidad. En el tiempo de David no había psicólogos, no había terapias. Me imagino que ni siquiera se planteaba a nadie el concepto de ansiedad, pero él la estaba viviendo. Y la oración, su relación con Dios, diaria, auténtica, real, le proporciona un contexto en el que verbalizar su frustración por sentirse atrapado en esa situación. La oración salvó a David de reprimir sus sentimientos, intoxicarse con ellos cada día y pudrirse en sus entrañas con todo ese dolor. Tenía que sacarlo para afuera, tenía que exteriorizarlo, tenía que desahogarse, como nosotros también lo necesitamos. Se dice también que un problema compartido es un problema dividido entre dos, y es verdad. Al igual que tenemos que orar a Dios, también tenemos que encontrar personas con las cuales compartir nuestras cargas, compartir nuestras penas. Es complicado, lo sé, es complicado confiar en alguien, pero para eso también estamos los cristianos, para eso también está la iglesia, para compartir las cargas y llevarlas entre todos. Si no estamos dispuestos a compartir las cargas con nuestros hermanos, tenemos un serio problema. Y si no estamos dispuestos a dejarnos ayudar, como os digo siempre, el cristianismo no va de llaneros solitarios. Si vas de llanero solitario, lo tienes muy crudo, lo vas a pasar muy mal. Pero si vives en comunidad, si te animas a vivir en comunidad, si te animas a confiar en personas confiables y dejarte ayudar, con ayuda de Dios todo va a ir mejor. Ahí es donde David encuentra ese recurso extra del creyente, la oración. Nunca estás completamente solo, nunca careces de un oído que te escuche, como dicen los versículos 16 y 17. En cuanto a mí, dice David, a Dios invocaré y el Señor me salvará. Tarde, mañana y mediodía me lamentaré y gemiré, y Él oirá mi voz. Aunque no encuentres a nadie con quien poder desahogarte, sabes que siempre, mañana, tarde y noche, tienes a alguien que te va a escuchar y te va a responder. El cristiano puede y debe hablar de su ansiedad con Dios, puede y debe hacerlo. Y eso es lo que hace aquí David mientras deambulaba por su palacio. Pasamos al siguiente punto, que es sentimientos de hostilidad. Es lo siguiente de que voy a hablar. Y para ello vamos a leer los versículos del 9 al 11 y el 15. Vamos a hablar de esos sentimientos de hostilidad de los que habla David en este salmo, que son tan complicados de leer a veces. Dice, destrúyelo, Señor, confunde su lenguaje. En la ciudad solo veo contiendas y violencia. Día y noche la rondan sobre sus muros, y en medio de ella hay iniquidad y malicia. Hay destrucción en medio de ella, y la opresión y el engaño no se alejan de sus calles. ¿Y el 15? Saltamos al 15, porfa. Que la muerte los sorprenda. Fíjense las cosas fuertes que dice David. Desea la muerte de sus enemigos, que desciendan vivos al Seol. El Seol es un término hebreo que habla del infierno, del lugar de los muertos, porque la maldad está en su morada, en medio de ellos. Hay muchos pasajes como estos en la Biblia que hablan de venganza. Los no creyentes les da un poco de urticaria este tipo de versículos porque son complicados de hablar y son complicados de predicar. Para muchos representan un problema el que la Biblia hable de estas cosas. Dicen que no está acorde con el mensaje de paz y amor del que habla Jesús en el Nuevo Testamento. Vamos a intentar responder a eso en este Salmo 55. ¿Qué se puede extraer
se pueden extraer varias cosas de este Salmo 55 y de estos versículos. La primera es que los enemigos de David eran los enemigos de Dios. Los enemigos de los que habla David eran los enemigos de Dios. Para empezar, David está pidiendo que esta gente sea juzgada, y no sea juzgada por un juez humano. Está pidiendo que sean juzgados por Dios. Porque si fuera juzgado por él, les desearía la muerte. Directamente les condenaría. No sé si les pasa a ustedes, pero cuando hablo con alguien creyente, especialmente legalista, y me habla del pecado de otras personas, me pongo a pensar, gracias Señor, porque algún día me vas a juzgar tú. Gracias Señor, porque ese día va a ser duro, porque me vas a juzgar por todos mis pecados, pero lo vas a hacer tú y no lo va a hacer esta persona que tengo delante de mí. Reconozcámoslo, a veces los seres humanos somos jueces mucho más duros que nuestro propio Dios. Gracias a Dios tenemos a un juez justo que va a juzgar con justicia y con total equidad. Y eso es lo que pide David, que sea juzgados estas personas malas por Dios. Él no quiere tomar la venganza, él quiere que Dios haga justicia. Si nos fijamos en los versículos 10 y 11, es la preocupación por la justicia social lo que lleva a David a escribir esto. Hay violencia y confusión en las calles de Jerusalén. Está contagiando a la sociedad y perturbando la paz del pueblo. Están conspirando contra David, pero está alterando esa conspiración el orden y la paz de su pueblo. Hay gente sufriendo en la calle por esa conspiración y le pide a Dios que ponga justicia, no tanto para librarle a él, que también, sino por poner justicia social. Y nosotros deberíamos hacer lo mismo también a veces, como creyentes, como cristianos. La idea de que la ira es un sentimiento siempre pecaminoso es un error. Hay ocasiones en las que no reaccionar con ira ante el sufrimiento humano también es pecado. Nos tiene que doler el sufrimiento humano y tenemos que enfadarnos santamente, entiéndanme, cuando vemos a personas sufrir. No debemos ser permisivos o conformistas ante la injusticia y ante el sufrimiento. Solo tenemos que recordar cómo trató Jesús a los cambistas del templo y a muchas otras personas en su vida, cómo intentó siempre poner justicia allá donde iba. Pero no nos equivoquemos, no es una ira llevada a la pérdida de estribos, a la pérdida de papeles. No nos llama Dios a perder los papeles delante de ningún otro ser humano, sino busquemos la justicia de Dios, que Dios haga justicia. Otra cosa que tenemos que entender de estos pasajes violentos, quizás agresivos, que escuchamos en los Salmos, es que es entender el juicio de Dios sobre el pecado. La segunda cosa que debemos entender, tener en cuenta, es que David solo está pidiendo que Dios actúe como lo había hecho en el pasado, a lo largo de la historia. De hecho, en este Salmo alude a varios sucesos del Antiguo Testamento. Lo que pasa es que tienes que conocer bien el Antiguo Testamento para que te suenen. Primero, en el versículo 9, alude a la historia de la Torre de Babel. Y luego, en el versículo 15, que ya lo hemos leído, es casi seguro que habla sobre el juicio de Coré. ¿Le suena el juicio de Coré? El juicio de Coré aparece en el libro de Números. Y Coré fue un hombre que se rebeló contra Moisés y montó una revolución, una rebelión contra el pueblo, contra Moisés y contra su autoridad. Y Dios, para abolir esa revolución, hizo que esa persona fuera tragada por una especie de grieta que se abrió en la tierra como castigo. David, en su desesperación, en su ira, en su enfado, estaba pidiéndole a Dios que actuase de la misma forma con sus enemigos. No hay ningún registro bíblico en el que se registre una historia de David en el que pasara eso. ¿Qué entendemos por ahí? El Señor le respondió negativamente a su deseo. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y cuando oramos, nos responde de forma justa. No nos da lo que queremos, no nos da todo lo que queremos, porque a lo mejor no estamos pidiendo lo correcto. Pero en esencia, David estaba pidiendo justicia. Estaba pidiendo que el Señor se manifestara, como lo había hecho en otros momentos, y castigara a esa gente malvada. Por último, no debemos confundir el amar a nuestros enemigos con el amar a su maldad. Debemos amar a nuestros enemigos, pero no debemos amar la maldad que hacen. Tenemos que entender también el estado de ansiedad de David al decir esto, y que era una oración, y esto es importante, una oración personal a Dios. Era un desahogo de los sentimientos que tenía dentro. Es un ejemplo maravilloso de cómo tenemos que desahogar nuestra ira y nuestro enfado cuando nos hacen daño en la vida. Conozco muchos casos aquí, muchos auténticos dramas humanos que pasan por delante de nosotros. Divorcios dolorosos, separaciones conflictivas, problemas de herencia, problemas de dinero. Decimos, ¿cómo nos pueden hacer esto?
Cómo esta persona que me amaba, que era, cómo debemos aprender a perdonar y a pasar página. Y debemos aprender a dejar la ira, el enfado y la venganza en manos de Dios, como lo hace David. Y una cosa más que me gustaría hablar es, más que sentimientos. La tercera cosa que debemos tener en cuenta a los comentarios de ira y hostilidad de David es que, a pesar del sentimiento de dolor que tenía, no eran irracionales. No era como si hubiera perdido, como digo, los estribos sin más. Había sido tratado de forma abominable. Esto se ve más claro en los versículos 12-14, cuando habla de la conspiración. Recuerdan que les he dicho que seguramente es su hijo Absalón el que le está traicionando. Estaba involucrado alguien muy cercano a David, eso es seguro. ¿Qué pasaría si se trataba de su propio hijo, de Absalón? Me imagino que tiene que ser horrible ser traicionado por tu propio hijo. Y encima dice que a pesar de estar conspirando y él saberlo, se seguía comportando este enemigo como si fuera amigo, normalmente. Lo vemos en el versículo 21. Las palabras de su boca eran más blandas que la mantequilla, pero en su corazón había guerra. Más suaves que el aceite eran sus palabras, sin embargo, eran espadas desnudas. No solo le estaba traicionando, no solo estaba conspirando contra él, sino que encima era hipócrita. Delante de él tenía cara de amigo y seguía comportándose con él como si no pasara nada. Lo peor que puede pasarle a alguien. Tendría que haber sido horrible todo esto para David. Es normal que cayera en este estado de ansiedad. Tuvo que convivir día a día sabiendo que detrás de esas palabras amables se escondía una traición, esperando el momento en el que intentarían destruirle. Pensaría, soy un soldado, soy David, he vivido toda mi vida a espada. Si me viene un enemigo, puedo enfrentarle. Puedo enfrentar a un enemigo que me venga enfrente. Pero ¿cómo combato contra palabras suaves que esconden traición? Me bloqueo. Se bloqueó. Tuvo un bloqueo mental. Y en esas circunstancias es normal que la hostilidad y la ira surjan a flote. Por eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de leer estos versículos. No juzguemos levemente a David por decir estas palabras. Pongámonos en su lugar, pongámonos en sus zapatos por un momento. Y esto me lleva a lo siguiente, a la última cosa que quiero hablar sobre estas palabras complicadas de David, el contexto de la oración, sobre estas palabras de violencia que habla David, el contexto de la oración. La cuarta cosa, y quizás lo más importante, es que esos sentimientos de hostilidad tienen lugar en el contexto de una oración privada entre él y Dios. No es en actos públicos. No se desahoga de forma pública con otras personas. No chismorrea con otras personas sobre lo que le están haciendo. No va a esa persona y le enfrenta y le encara y le insulta y se pone a pelearse con él. Acude a la oración como desahogo. Si leemos la historia de David, viendo lo alejado, vemos lo alejado que está este hombre de la venganza. David no era un hombre de venganza. Pocos hombres de su tiempo y en su posición, con su poder, buscaron tan poco la venganza como él. Por eso decían que tenía un corazón acorde a Dios. Cosas como estas eran las que le hacían un hombre con un corazón acorde a Dios. Recordemos, por ejemplo, como dije antes, las veces que perdonó la vida al rey Saúl, su enemigo confeso. En 1 Samuel vemos cómo rehúsa aprovechar un montón de ocasiones que le pone el destino delante para acabar con la vida de Saúl. ¿Y saben qué más? Si en esta traición está involucrado Absalón, también podemos ver cómo reaccionó ante esa traición. Lo vemos en 2 Samuel 18:33 y lo voy a leer yo aquí. Cuando le llega la noticia de que había muerto su hijo, el que ya había sido probado que le había traicionado, que había conspirado contra él, ¿cuál es la actitud de David hacia su hijo? Lo leemos aquí en este versículo. Cuando él se entera de la muerte de su hijo, en medio de lloros, en medio de sollozos, dice, hijo, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón? Este era David. Este era el escritor de este poema. Este era el corazón del escritor del que escribe este poema. David no era alguien rencoroso, más bien alguien paciente y compasivo. Entonces, ¿cómo hemos de interpretar estos sentimientos hostiles en este Salmo 55? Algunos dicen que son inconsistentes, que son una mezcla de cosas, una incoherencia, pero una respuesta mejor es ver estos salmos como la explicación psicológica, la explicación humana del espíritu generoso de David.
David no era un hombre apocado, no era un hombre débil, era un hombre fuerte, pero que se enfadaba también. Se sentía furioso como cualquiera de nosotros, pero era un hombre lo suficientemente sabio como para no reflejarlo en actos públicos, como para no perder los estribos en actos públicos. David hacía una cosa mucho mejor, que es orar al Señor y desahogarse en momentos intensos de sufrimiento en la oración privada con su Dios. Y eso nos lleva a otro punto, que es manejando la ira. Esto es muy importante. Tenemos que saber manejar la ira. Los psicólogos se han dado cuenta de que la ira es un sentimiento muy destructivo, principalmente para el que produce la ira, tanto para nosotros mismos como para los que lo rodean, pero sobre todo para los que lo producen. Y expresarlo en actos públicos puede parecer que es un desahogo, pero más bien lo que provoca es aumentar la ira y el sufrimiento, y nos hace violentos. Lo que hace falta es, de alguna forma, que la persona pueda expresar su enojo sin acrecentarlo en el proceso. Y esto es precisamente lo que David encuentra en la oración. Algunos pueden pensar que Jesús nunca oraría así, de esta forma, deseándoles a sus enemigos que desciendan vivos al Seol. Y tienen razón, Jesús nunca oraría así. Jesús nunca lo habría dicho. Pero ¿sabes qué pasa? Que David no era Jesús. Y tú y yo no somos Jesús. Jesús, el hombre perfecto, el único ser humano que ha caminado en la tierra y que era perfecto, que era sin pecado, él no hubiera hecho esta oración, no le hacía falta. Pero tú y yo no somos Jesús. Los que somos creyentes intentamos ser un reflejo de Jesús, pero no llegamos a más que eso, a un reflejo. Por eso necesitamos manejar la ira. Necesitamos manejar la ira. Puedes pensar en un mundo ideal donde no debería ser así, pero en este mundo real sí pasa. Ese mundo ideal aún no ha llegado, al menos completamente. Mientras tanto, tenemos que lidiar con ella. Fijémonos cómo en el versículo 13 entra en una especie de diálogo con su enemigo. Dice, sino tú, que eres mi igual, mi compañero, mi íntimo amigo, nosotros que juntos teníamos dulce comunión, que con la multitud andábamos en la casa de Dios. A veces habla con su enemigo cara a cara, y a veces la oración puede servir también para eso. Voy a intentar explicar esto bien. A veces la oración puede servir para esto. Quiero decir que para decir cosas, la oración puede servir para decir cosas que no sería correcto o prudente decir a una persona cara a cara, pero que las tenemos dentro y tenemos que sacarlas. No estoy diciendo que seamos hipócritas ni cobardes. La Biblia nos insta a solucionar nuestros problemas con nuestros hermanos y con nuestro prójimo, a ir y enfrentar el problema y hablarlo con la persona. Pero sí que veo en esta oración un llamado a la prudencia y a la sabiduría. ¿No han oído hablar eso de que antes de hablar cuentes hasta 10? Algo así es lo que está haciendo David en esta oración. ¿Cuántos problemas entre personas, cuántos conflictos mundiales, cuántos conflictos entre personas se habrían solucionado si contásemos hasta 10 antes de abrir la boca? La oración puede ser un buen sistema de filtro de nuestros sentimientos y de nuestras ideas. Si antes las desahogamos en Dios, si antes nos desahogamos con Dios, Dios nos dará la sabiduría para saber cómo luego enfrentar a esa persona que nos está haciendo daño. Es un buen filtro para desahogar la ira. Si estamos pasando ahora por un periodo de ansiedad o de crisis, este Salmo 55 es muy relevante para nuestras vidas. Los sentimientos de pánico y hostilidad de David no son nada extraños. Montones de personas los sufrimos cada día o los sufren cada día. David quiere que conozcamos la forma de afrontar esos sentimientos. Y la clave está, y acabo, en el versículo 22. Nota la clave y la solución a todo esto. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. El problema de muchos de nosotros es que nos resistimos a hacerlo. Nos resistimos a hacerlo. Aunque creamos en Dios, aunque creamos que existe un Dios que es real y que es capaz de hacerlo, nos resistimos a hacerlo. Porque somos necios humanos y nos encanta vivir nuestra vida con nuestras propias fuerzas y a nuestra manera. David nos muestra aquí cómo por medio de la oración podemos descargar toda esa electricidad estática, ese odio, a tierra, sin hacernos daño. Y ya por último,
El último punto de esta predicación se llama solo una muleta, en forma de pregunta. ¿Solo una muleta? No sé si has entendido todo lo que he dicho, sé que la predicación está siendo un poco larga, sé que estoy hablando demasiado, pero probablemente hay aquí alguien entre nosotros, quizás haya alguien aquí que piense sobre todo esto con cierto escepticismo, con cierto cinismo, incluso con algo de burla, que diga, vale, los cristianos al final son personas, ustedes son personas cargadas de problemas emocionales, no pueden vivir sin una muleta emocional. Están tan cargados de sentimientos de ansiedad que no saben qué hacer con ellos y se enfrentan y se aferran a una fe, se aferran a una figura paternal que llaman Dios para apoyarse en ella. He encontrado mucha gente en la vida que piensa así. He conocido a personas que piensan de esta forma y que piensan que orar es un síntoma de debilidad, que piensan que clamar a Dios es un síntoma de debilidad y que impide a las personas confiar en sí mismas y en solucionar sus problemas por sí mismos. Esto es una idea tremendamente humanista y posmoderna. Seguro que hay personas que nos están viendo por YouTube que todavía no han dado ese paso de fe, todavía no conocen a ese Dios del que estamos hablando en esta tarde, que pueden pensar así. Si eso es lo que piensas, te invito a que vengas a dar un paseo imaginario conmigo a un jardín, al jardín de Getsemaní, hace más de 2000 años. Allí un hombre que al igual que David estaba destrozado por el conflicto interior que estaba pasando, por lo que estaba a punto de pasar en su vida, y estaba colmado de indignación porque alguien muy cercano a él le había traicionado. Como David, había mirado a la ciudad de Jerusalén y había visto todo el peso de la maldad humana en esa ciudad, todo el peso del pecado y lo que hacía el pecado y la maldad en el ser humano en aquella ciudad. Y como David, como digo, había sido traicionado por alguien muy cercano. Los que conocen esa historia, ¿qué está haciendo ese hombre? Orar. Ese hombre era Jesús de Nazaret. Y estaba orando. ¿Crees que ese hombre es un pobre hombre cobarde? ¿Crees que es ese tu veredicto? ¿Es un hombre que necesita la muleta de Dios para sobrellevar las crisis? ¿Crees que hay que despreciarlo porque en ese momento de crisis lo que hace es clamar a su padre pidiendo ayuda? Te digo una cosa, se trata del hombre más fuerte, más poderoso y más grande que ha pisado este planeta. Ese hombre, al día siguiente de esa noche, se entregó para morir en una cruz por un delito que no cometió, para limpiar los pecados tuyos y míos. Y tú y yo sí somos culpables de ese delito. Él no lo era, y él ocupó nuestro lugar. Y podía haberse escapado de esa muerte, lo podía haber hecho en cualquier momento, chascando los dedos, y no lo hizo, porque era valiente, era fuerte y sobre todo porque era el Hijo de Dios. Y no podía traicionar lo que había venido a hacer este mundo. Y lo que hace en esa noche, en medio de la crisis humana que estaba pasando, porque al mismo tiempo que era 100% Dios, era 100% hombre, no podía ser de otra forma, para que ese sacrificio fuera real y auténtico, ese hombre estaba de rodillas clamando a su Padre, orando. Usaba la herramienta de David, usaba el bonus extra que tenemos los cristianos, esa ayuda que nadie más tiene sino nosotros. Ese hombre del que todos deberíamos imitar. Si él, incluso él, pidió a sus discípulos que velasen y orasen, ¿cómo puedes pensar que tú y yo no debemos orar? ¿Cómo puedes pensar que tú y yo no necesitamos orar? Claro que sí, necesitamos orar. Antes o después, en toda la vida, en la vida de todo ser humano, llega un momento en que sabes que debes orar. Puede ser un momento de crisis personal, en el que la oración deja de ser un recurso infantil o un hábito religioso y se convierte en una realidad, en un auténtico salvavidas real para tus emociones y para tu espíritu. Puede que sea un momento de peligro vital como David, puede que amenacen tu vida de muerte, puede que sea una pérdida de un familiar, puede que sea un momento de desesperación por desengaño, puede que sea una crisis económica. Pero cada uno de nosotros, al menos una vez en la vida, tenemos que enfrentar esa experiencia y tenemos que arrodillarnos y clamar y orar. La pregunta que te hace David en este Salmo 55 es, cuando llegue ese momento, como le llegó a él, ¿sabrás cómo orar?
Sabrás que tienes que orar. Te acordarás de este salmo. Sabrás dejar tu carga sobre el Señor. O te empeñarás en hacerlo de siempre, en intentar salir del problema por tus propias fuerzas. Puede que te sirva de forma temporal, pero no es más que un parche. Deja de ponerle parches a tu vida. Arregla esa rueda, arregla tu vida y arréglala para siempre. Si tienes al Señor en tu vida, no desperdicies este recurso extra de la oración. Este recurso que no debería ser extra, debería ser principal. Y si me estás escuchando y todavía no has dado un paso de fe, todavía no crees en ese Señor Jesús que murió en la cruz por ti y te dio esta maravillosa herramienta para solucionar tus problemas, no para solucionar tus problemas, pero sí para aliviarte, para darte paz y para mostrarte el camino para solucionarlas, te animo a que en esta tarde no pierdas más tiempo y te entregues a ese Jesús de Nazaret, que en esa noche se arrodilló y clamó al Padre en el jardín de Getsemaní. Si Él lo hizo, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? No desperdiciamos ese sacrificio tan maravilloso que hizo Jesús por nosotros. Oremos. Sí, Padre, gracias por el enorme sacrificio que hiciste en la cruz, Señor. Gracias porque hoy hemos podido recordar, hemos podido hacer memoria con esta Santa Cena de ese sacrificio tan maravilloso que hiciste en la cruz, Señor. Gracias porque ese día nos diste vida y vida eterna y vida en abundancia, Señor. Gracias porque ese día cambiaste nuestras vidas, cambiaste el destino de la humanidad. Estábamos perdidos, derechos al precipicio, y tú nos diste una salida, Señor, una salida eterna. Tendremos problemas en este mundo, tendremos cargas, tendremos crisis, tendremos ansiedad y tendremos que batallarlo, tendremos que lucharlo, tendremos que pedir ayuda, tendremos que dejarnos ayudar, pero sobre todo tenemos que orar, Señor. Ayúdanos a hablarte, Señor, a clamar a ti, a hablarte en medio de nuestras crisis y a usar ese recurso tan maravilloso que nos has dado, a no despreciarlo, a no menospreciarlo y sobre todo a no menospreciar tu sacrificio por nosotros, a cuidar, fomentar y hacer que florezca esa salvación tan maravillosa que nos has dado y que todos los que no te conocen te conozcan por medio de nuestras vidas, Señor, de forma sincera y de forma honesta, Padre. Te pido por cada uno de los corazones y almas que están aquí presentes y que nos están escuchando en YouTube, Señor. Si tú quieres que en esta tarde alguien dé un paso de fe, dé un cambio en su vida, pone en su corazón el deseo de hacerlo y que haga la oración más importante que puede hacer en su vida, que es la oración de fe. Que reconozca sus pecados, que reconozca que te necesita, que tú eres el Hijo de Dios, eres el Rey de Reyes y eres su Salvador, Señor. Que te acepte como Salvador en esta tarde y que lo haga para siempre, Señor. Y que lo haga de forma sincera y que a partir de hoy cambie su vida y aprenda a solucionar sus crisis de la forma en la que tú quieres que lo hagamos, por medio de la oración y poniendo nuestra confianza en ti y solo en ti, Padre. En el nombre del Señor Jesús.